Muy bien, entonces vamos revisando los ejercicios de la hoja 2 y así le damos tiempecito a que terminen los que no han terminado. En el ejercicio 2 tenemos la tabla con los códigos del empleado, su nombre y apellido, el sexo, la antigüedad, capacitación y sueldo. En la primera pregunta nos dice cantidad de empleados. ¿Qué fórmula emplearon ustedes aquí? Perfecto. Entonces, ¿a todos nos dio 15? Muy bien, ahora. Cantidad de empleados hombres con antigüedad de 5 años en adelante. Entonces, aquí ya me están preguntando por dos cosas en específico. Serían los empleados que sean de género masculino y que tengan antigüedad de 5 años en adelante. Entonces, aquí utilizamos contar punto sí, punto conjunto, indicando estos dos factores, que sean hombres y que tengan de 5 años en adelante. Entonces, aquí nosotros emplearíamos el signo mayor o igual que. A todos nos dio un 3. Muy bien. Y el último es cantidad de mujeres con más de 6 años en antigüedad. Entonces, aquí nosotros empleamos la misma fórmula, indicando que son mujeres y que tienen más de 6 años de antigüedad. Por eso nada más utilizamos el signo mayor que. Entonces, aquí nos arrojó un número 3. En la tabla de a un lado ya encontramos las preguntas en base a la fórmula de hoy de sumar sí y sumar sí conjunto. La primera nos dice, suma de los sueldos de los empleados con más de 5 años de antigüedad. Entonces, aquí nosotros empleamos la fórmula de sumar puntos sí. Para utilizar esta fórmula, primero nosotros seleccionamos la antigüedad, indicando en el criterio que son mayores a 5 años y por último seleccionando el rango de lo que se va a sumar. Entonces aquí me arrojó 99,800. ¿Alguien le dio una cifra diferente? Muy bien. Entonces, en la parte de abajo ya nos muestra suma de los sueldos de los empleados con menos de 3 capacitaciones. Entonces, aquí empleamos la misma fórmula, sumar puntos sí, seleccionando el rango de las capacitaciones, indicando que son menos de 3 y por último el rango que se va a sumar. En este caso nos arrojó 0 o no nos colocó nada, porque si me fijo en la tabla de donde está toda la información, no hay ninguna persona que haya cumplido con menos de las 3 capacitaciones. Entonces, por eso no nos arroja nada. Si se fijan, la siguiente pregunta yo la repetí, que sería la cantidad de los empleados que conforman la lista. Entonces, aquí ya tenemos que son 15. Suma de los sueldos con antigüedad de 10 años y con más de 5 capacitaciones. Entonces, aquí nos están haciendo varios criterios. Entonces, sería sumar puntos y punto conjunto, indicando primero el rango que se va a sumar y después desglosando los criterios según lo que nos está pidiendo, que es la antigüedad y las capacitaciones. Entonces, me arrojó un 78,000. Y en la última fue la suma de todos los sueldos, que dio un total de 178,400. ¿Alguien le dio cifras distintas? Ok, vamos bien entonces. En el ejercicio 3 nosotros tenemos 3 tablas.
En la primera, nosotros tenemos una tabla donde se indica el barrio, el vendedor y el valor de la propiedad. La primera pregunta fue, suma de los valores mayores a 500,000. Entonces, aquí nosotros empleamos sumar.sí, seleccionando el valor de la propiedad e indicando que sean mayores a 500,000. Entonces, aquí me arrojó 13,474,198. En la suma de los valores del centro del vendedor, Saúl Padilla. Aquí no te van a notar algo. Por ejemplo, yo por irme rápida le coloqué el acento a la A al lugar de la U. Entonces, aquí sería igual, sumar puntos y punto conjunto, seleccionando el valor de la propiedad y después indicando el barrio y el vendedor. Entonces, aquí nos arrojó 5,680,064. En la siguiente es la suma de los valores menores a 800,000. Entonces, aquí utilicé sumar.sí, seleccionando el valor de la propiedad e indicando que son menores a 800,000. Entonces, me arrojó 2,695,203. Y el último, en base a esa tabla, es la suma de los valores del vendedor Ernesto Vélez. Entonces, se utilizó sumar sí y nos arrojó 2,937,710. ¿Alguien de casualidad les dio otros valores? Perfecto. Ahora, en la tabla del medio, que es donde yo les indicaba que íbamos a checar en la pregunta de cuántos aprobados, hay en promedio, ahí nosotros dijimos que iban a ser los mayores a 14. Entonces, ahorita que lleguemos a la pregunta, contestamos. La primera es que en esa tabla me muestra los nombres y apellidos de ciertas personas que están inscritas a 3 cursos, Internet, Word, Excel. Y aquí nos pedía que calculáramos el promedio. Si se fijan, yo aquí el promedio lo redondeé. En la primera es, ¿cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet? Aquí yo utilicé la fórmula de contar puntos sí. ¿Alguien usó alguna distinta a esta? Perfecto. Entonces, aquí era seleccionar la columna de Internet indicándole que sean iguales a 5. Entonces, nos arrojó un 3. En la siguiente, ¿cuántas notas son iguales a 16 en el curso Word? 4. ¿Cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel? 4. ¿Cuántas notas son menores a 8 en el curso de Excel? 0. ¿Cuántos aprobados hay en promedio? Que eran los que dijimos que son mayores a 14. 6. ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de Internet? 0. ¿Cuánto es la suma de todas las notas menores que 15 en Excel? 52. ¿Cuánto es la suma de los aprobados en el promedio? 99. ¿Y de cuánto fue el promedio más alto? 18. ¿Alguien tiene valores distintos? Muy bien. Entonces, en la tabla de al lado, tenemos nombre, edad, dieta, ventas, zona y sueldo. En lo primero me indica total de ventas de la zona 1. Entonces se empleó la fórmula de sumar sí y nos arrojó
459,974. Total ventas de la zona 2, de igual manera en la misma fórmula, 713,684. Promedio de los sueldos, 23,166.67. Y por último, la cantidad de empleados, que fueron 6. ¿Alguien tiene registros distintos? Perfecto. Entonces, vámonos al ejercicio 4. Aquí en el ejercicio 4 tenemos una tabla donde tenemos marcas de automóviles, lo tenemos distribuido por medio del modelo, el combustible, cuántas puertas, su precio en euros y el precio en pesos. Nosotros íbamos a calcular su precio en pesos. Entonces, indicando que un euro son 25.8973 pesos. Si se fijan aquí en la fórmula, yo coloqué en una celda aparte la equivalencia de un euro. Lo puse en una celda, pues sí, aparte. Y si se fijan en la fórmula, yo le indiqué por medio del signo de pesos que esa celda me la dejará fija. Vamos a ver este ejemplo. Voy a quitar la imagen y voy a quitar las fórmulas. Pude haberlo hecho de la siguiente manera. Seleccionar el precio en euros, multiplicando, y lo puedo poner directo, obviamente, 25.8973. Y eso ya me permite arrastrar. Al momento que nosotros arrastramos, se van a dar cuenta que el valor, el primer valor, va en aumento. Es decir, ahorita tengo indicando que es la F6, pero si me muevo en el cuadro de abajo, F7, me sigo moviendo F8, F9. Es decir, que cada vez que nosotros arrastramos, el valor va aumentando en 1. Lo mismo pasa en el caso siguiente. Veamos este ejemplo. Voy a mover esta celda aquí abajo. Es más, en la J. La cantidad se encuentra dentro de la J6. Yo puedo hacer esto, pero van a notar algo. Igual, selecciono el precio en euros, multiplicando, y selecciono la cantidad. Lo que va a pasar al momento que nosotros arrastramos es lo siguiente. Se fijan que no me marca ningún valor en la parte de abajo, y eso es por esto. Si nosotros nos fijamos, seleccionamos el F5 multiplicando por la J6. Si nosotros utilizamos el arrastre y va aumentando en 1, nos vamos a dar cuenta que aparece la F6, que serían los 22,000 euros, pero si me fijo en la J7, no tiene absolutamente nada. Entonces, es importante decirle a Excel de, oye, el número que quiero que sí siga aumentando en 1 sería la columna F, es decir, los valores que tengo en la F, pero que la J6 en este caso no se mueva, que siempre sea el mismo valor en las celdas de abajo conforme arrastro. Entonces, ¿cómo logro eso? Sería igual, selecciono el precio en euros, pongo el signo de multiplicación, selecciono lo que tengo en la J5, perdón, y voy a presionar la F4. Al momento que yo presiono la F4, se van a dar cuenta que automáticamente a esa celda se le colocan los signos de pesos. Esos ya son en referencia a las celdas relativas y las celdas absolutas, que es lo que les voy a explicar con más detenimiento el día de mañana. Se van a dar cuenta que si yo le coloco, igual lo puedo hacer de manera manual, poner el signo de pesos y luego la J,
Yo aquí estoy indicando que todo lo que está dentro de la columna de la J no se va a mover. Que lo único que va a cambiar es la fila. Pero si yo le coloco el signo también a la fila, yo estoy indicando que tanto la columna J y la fila 6, lo que está dentro no se va a mover. Vamos a ver si es cierto. Ahí voy a arrastrar la fórmula y se van a dar cuenta de que ya los valores ya me los arrojó, pero si me fijo en las celdas de abajo, el único valor que está cambiando, que está aumentando en 1, es el precio en euros. Más sin embargo, lo que está en la celda J5 no se está moviendo. ¿Sí me explico? Esto es de mucha ayuda para cuando ustedes quieren acabar rápido en ejercicio y no quieren estar haciéndolo como que uno por uno. El hecho de colocar una celda absoluta, pues me hace mucho más fácil el arrastre, ¿no? Entonces, ¿cómo logré esto? Lo puedo poner de manera manual, el signo de pesos, o presionando la F4. Eso es para hacer que la celda no se mueva. Es decir, que quede fija. ¿Sí quedó bien explicado? De cualquier manera, yo mañana me voy a traer un PDF con información de celdas absolutas y celdas relativas y cuál es esa explicación mediante ese signo. Y les voy a volver a recordar cómo se coloca, ya sea de forma manual o presionando el F4 en la celda que necesito que quede fija, ¿no? Entonces, aquí también corregimos algo en el ejercicio. Combustible, gasolina y con 4 puertas, nosotros íbamos a calcular por medio del precio en pesos. Entonces, aquí me arrojó 1.732.529,37 centavos. ¿Alguien le dio diferente? En la parte de abajo ya me indica cantidad de autos que usan gasolina. Entonces aquí se empleó la fórmula contar puntos sí, seleccionando el rango del combustible e indicando que en ese caso es gasolina. Entonces arrojó un 5. Cantidad de autos que usan diésel, 4. Suma total de los euros. Fueron 234.400 euros. Suma total de los pesos, 6.070.327,12 centavos. Entonces, esos fueron los valores que me arrojó en este ejercicio. Si alguien tiene algo diferente, por favor indíquemelo. Y en la tabla de al lado tenemos una tabla donde nos muestra los días, las entradas y las salidas. Entonces, aquí me pregunta el total de entradas superiores a 500. Entonces, aquí utilizamos la fórmula de sumar puntos sí y me arrojó 13.021. Salidas por debajo de 600, 3.541. Total de entradas por debajo de 300, 440. Y el total de salidas por encima de 500, 3.637. ¿Todos tenemos los mismos valores?
Muy bien, entonces en el último ejercicio nosotros tenemos una tabla donde nos indica la persona, su género, la edad y los ahorros. Cantidad de personas 11, suma de las mujeres con ahorros por encima de los 50,000 fueron 447,907. Suma de los ahorros de los hombres menores de 60 años, 550,173. Suma de todos los ahorros, 1,385,498. Cantidad de mujeres con más de 30 años fueron 5. ¿Cuánto ahorró Vanessa? Yo aquí utilicé la fórmula de buscar B. Y obviamente pues nos arrojó la cantidad de 23,956. Y en el último igual fue calculado con buscar V y fue de 18,495. ¿Todos tenemos lo mismo?